Imagina esto. Un joven está sentado en un pequeño cuarto, con las paredes desgastadas y una lámpara parpadeante que apenas ilumina el espacio. En sus manos sostiene un cuaderno lleno de ideas, sueños y metas que parecen imposibles. Afuera, el mundo sigue su curso, indiferente a sus aspiraciones. Él suspira sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Cómo podría alguien como él, sin recursos, sin contactos, sin experiencia, alcanzar el éxito? Pero lo que este joven no sabe es que el éxito no es un regalo que llega de la nada. No es cuestión de suerte, ni de esperar el momento perfecto. El éxito es una construcción, un proceso que se forja con cada decisión, con cada sacrificio, con cada paso, por pequeño que sea. Es un camino lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes. Y lo más importante, es un camino que cualquiera puede recorrer, siempre y cuando esté dispuesto a trabajar por ello. Esta es la historia de cómo ese joven, enfrentando todas las adversidades, decidió construir su propio éxito. No fue fácil. Hubo días en los que quiso rendirse, momentos en los que todo parecía perdido, pero paso a paso, ladrillo a ladrillo, fue levantando los cimientos de una vida que nunca imaginó que podría tener. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué estás haciendo para construir tu éxito? Porque no importa de dónde vengas, ni cuántos recursos tengas. Lo que importa es tu determinación, tu capacidad de levantarte después de cada caída, tu voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. El éxito no llega, se construye, y tú tienes el poder de empezar a construirlo hoy. Había una vez un joven llamado Andrés. Vivía en un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de montañas y campos interminables. Su familia era humilde. Trabajaban de sol a sol para apenas ganar lo suficiente para comer. Andrés creció viendo a sus padres esforzarse cada día, sacrificando sus propios sueños para darle a él y a sus hermanos una vida digna. Pero, a pesar de las dificultades, Andrés siempre tuvo un sueño. Quería ser arquitecto. Desde niño, le fascinaban los edificios, las estructuras, la idea de crear algo que pudiera durar para siempre. Sin embargo, ese sueño parecía inalcanzable. En su pueblo no había universidades y su familia no tenía dinero para enviarlo a estudiar a la ciudad. Además, muchos de sus amigos y vecinos le decían que era mejor que se conformara con lo que tenía, que aceptara un trabajo en el campo o en la pequeña fábrica local. El éxito no es para gente como nosotros, le decían. Pero Andrés no podía aceptar eso. En el fondo de su corazón sabía que estaba destinado a algo más. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vio a un grupo de trabajadores construyendo una casa. Se detuvo a observar cómo colocaban los ladrillos uno por uno, con paciencia y precisión. Fue entonces cuando tuvo una revelación. El éxito no era algo que llegaba de la noche a la mañana. Era como construir una casa. Cada ladrillo representaba un esfuerzo, un sacrificio, una decisión. Y aunque el proceso fuera lento y difícil, al final el resultado valdría la pena. Esa noche, Andrés tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía cómo, ni cuánto tiempo le tomaría, pero estaba decidido a construir su propio éxito. Sabía que sería un camino lleno de desafíos, pero también sabía que no podía quedarse esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Si quería alcanzar sus sueños, tendría que trabajar por ellos paso a paso, ladrillo a ladrillo. Con esa idea en mente, Andrés comenzó a planear su futuro. Sabía que no tenía dinero para pagar una universidad, pero eso no lo detuvo. Decidió que empezaría por aprender todo lo que pudiera por su cuenta. Pasaba horas en la pequeña biblioteca del pueblo, leyendo libros sobre arquitectura, diseño y construcción. También comenzó a trabajar como ayudante en las obras locales, observando y aprendiendo de los albañiles. Cada día se esforzaba por dar un paso más hacia su meta, por pequeño que fuera. Pero a pesar de su determinación, Andrés sabía que el camino no sería fácil. Había muchas cosas en su contra: la falta de recursos, las críticas de quienes no creían en él y sobre todo sus propias dudas.
Había noches en las que se preguntaba si realmente valía la pena todo el esfuerzo, si algún día lograría alcanzar sus sueños. Pero cada vez que esas dudas lo invadían, recordaba la imagen de los trabajadores colocando ladrillos y se decía a sí mismo: el éxito no llega, se construye. Y así, con esa frase como su guía, Andrés comenzó su viaje. Un viaje que no solo lo llevaría a alcanzar sus metas, sino que también le enseñaría lecciones valiosas sobre la perseverancia, la resiliencia y el poder de creer en uno mismo. Los primeros meses del viaje de Andrés fueron una mezcla de emoción y frustración. Por un lado, estaba lleno de energía, motivado por la idea de construir su propio éxito. Pero, por otro lado, la realidad de su situación lo golpeaba constantemente. No tenía dinero para comprar materiales de estudio más avanzados, ni acceso a Internet para buscar información. La biblioteca del pueblo, aunque era su refugio, tenía recursos limitados, y los libros que encontraba a menudo eran viejos y desactualizados. Además, Andrés enfrentaba la constante presión de su entorno. Su familia, aunque lo amaba profundamente, no entendía por qué dedicaba tanto tiempo a algo que parecía tan lejano. Su padre, un hombre práctico y trabajador, le decía: «Hijo, no pierdas el tiempo soñando. Mejor busca un trabajo estable, algo que te dé para vivir». Sus amigos, aunque bien intencionados, se burlaban de él. «¿Arquitecto? Por favor, Andrés, eso es para los ricos. Nosotros nacimos para trabajar con las manos, no para diseñar edificios». Cada comentario, cada mirada de duda, era como un ladrillo más que se añadía al peso que Andrés llevaba sobre sus hombros. Había días en los que se sentía completamente solo, como si fuera el único que creía en su sueño. Y en esos momentos, las dudas comenzaban a invadir su mente. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nunca lo logro? Pero Andrés también sabía que rendirse no era una opción. Cada vez que sentía que las dudas lo superaban, recordaba por qué había empezado. Recordaba las noches en las que se quedaba despierto, imaginando los edificios que algún día diseñaría. Recordaba la sensación de esperanza que lo llenaba cada vez que aprendía algo nuevo. Y, sobre todo, recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo: no dejar que las circunstancias definieran su futuro. Sin embargo, los desafíos no se limitaban a las dudas internas. Andrés también enfrentaba obstáculos externos que ponían a prueba su determinación. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando perdió su trabajo como ayudante en una obra local. El dueño de la construcción, enfrentando problemas financieros, tuvo que despedir a varios trabajadores, y Andrés fue uno de ellos. Sin ese ingreso, su familia comenzó a pasar por momentos aún más complicados. Había días en los que apenas tenían suficiente para comer, y Andrés se sentía culpable por no poder contribuir más. En medio de esa crisis, Andrés tuvo que tomar una decisión difícil. Podía abandonar su sueño y buscar un trabajo más estable, o podía seguir adelante a pesar de las dificultades. Fue una noche, mientras miraba las estrellas desde el techo de su casa, cuando tomó su decisión. No importa cuánto tiempo me tome, no importa cuántas veces caiga, voy a seguir adelante. Porque el éxito no llega, se construye, y yo estoy dispuesto a construirlo ladrillo a ladrillo. Con esa determinación renovada, Andrés comenzó a buscar nuevas formas de avanzar. Empezó a ofrecerse como voluntario en proyectos de construcción, trabajando sin paga pero ganando experiencia y conocimientos. También comenzó a ahorrar cada peso que podía, renunciando a pequeños lujos para poder comprar materiales de estudio. Y aunque el progreso era lento, cada pequeño paso lo acercaba más a su meta. Pero los desafíos no se detuvieron ahí. Hubo momentos en los que Andrés se sintió completamente agotado, física y emocionalmente. Había días en los que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, solo para llegar a casa y estudiar hasta altas horas de la noche. Su cuerpo le pedía descanso y su mente le decía que se rindiera. Pero en esos momentos, Andrés encontraba fuerza en su visión. Cerraba los ojos y se imaginaba diseñando edificios, viendo cómo sus ideas cobraban vida. Esa imagen era suficiente para recordarle que cada sacrificio valía la pena.
A medida que pasaban los meses, Andrés comenzó a notar pequeños cambios. Su conocimiento sobre arquitectura crecía y su confianza en sí mismo aumentaba. Pero, al mismo tiempo, los desafíos seguían presentes. Había días en los que parecía que no estaba avanzando, en los que las dudas regresaban con más fuerza que nunca. Pero Andrés había aprendido algo importante. El éxito no era un destino, sino un proceso. Y mientras siguiera avanzando, por pequeño que fuera el paso, estaba construyendo algo que nadie podría quitarle. Con el tiempo, Andrés comenzó a notar que algo dentro de él estaba cambiando. Aunque los desafíos seguían presentes, su mentalidad se había transformado. Ya no veía los obstáculos como barreras insuperables, sino como oportunidades para aprender y crecer. Cada vez que enfrentaba una dificultad se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para fortalecerme? Esa nueva perspectiva lo ayudó a mantenerse enfocado incluso en los momentos más difíciles. Una de las mayores lecciones que Andrés aprendió fue la importancia de la constancia. Había días en los que no tenía ganas de estudiar, en los que el cansancio lo vencía, pero se obligaba a dar al menos un pequeño paso. No importa si hoy solo avanzo un poco, se decía. Lo importante es no detenerme. Esa filosofía lo llevó a desarrollar una disciplina que nunca había tenido antes. Cada día, sin importar lo que pasara, dedicaba tiempo a sus metas. Ya fuera leyendo un capítulo de un libro, practicando un diseño o ayudando en una obra, Andrés sabía que cada acción, por pequeña que fuera, lo acercaba a su sueño. Un día, mientras trabajaba como voluntario en una construcción, conoció a un arquitecto llamado Javier. Era un hombre amable y apasionado por su trabajo, que se dio cuenta rápidamente del interés de Andrés por la arquitectura. Durante una pausa, Javier le preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué trabajas tan duro sin recibir nada a cambio? Andrés, con una sonrisa en el rostro, respondió, porque estoy construyendo mi futuro. Sé que el éxito no llega solo, hay que trabajarlo, y estoy dispuesto a hacerlo. Impresionado por la determinación de Andrés, Javier decidió ayudarlo. Le prestó libros de arquitectura más avanzados, le enseñó conceptos básicos de diseño y, lo más importante, le ofreció orientación. Para Andrés esto fue un punto de inflexión. Por primera vez, tenía a alguien que creía en él, alguien que estaba dispuesto a invertir tiempo en su crecimiento. Esto le dio un impulso de confianza y lo motivó a esforzarse aún más. Con la ayuda de Javier, Andrés comenzó a trabajar en su primer proyecto de diseño. No era nada grande, solo un pequeño plano para una casa sencilla, pero para él era un logro enorme. Pasó semanas perfeccionando cada detalle, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Cuando finalmente terminó, se sintió increíblemente orgulloso, no porque el diseño fuera perfecto, sino porque representaba todo el esfuerzo y la dedicación que había puesto en su sueño. Sin embargo, el camino de Andrés no estuvo exento de nuevos desafíos. A medida que avanzaba, las expectativas aumentaban. Javier comenzó a asignarle tareas más complejas y Andrés se dio cuenta de que todavía tenía mucho por aprender. Hubo momentos en los que se sintió abrumado, en los que pensó que no estaba a la altura. Pero cada vez que esas dudas lo invadían, recordaba todo lo que ya había superado. Si he llegado hasta aquí, puedo seguir adelante, se decía. Además, Andrés comenzó a rodearse de personas que compartían su visión. En lugar de escuchar a quienes lo desanimaban, buscó el apoyo de aquellos que lo inspiraban. Asistía a talleres, participaba en charlas y se conectaba con otros jóvenes que también estaban trabajando por sus sueños. Estas nuevas relaciones no solo le dieron motivación, sino que también le recordaron que no estaba solo en su viaje. Con el tiempo, Andrés comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Su conocimiento sobre arquitectura creció exponencialmente y sus habilidades prácticas mejoraron. Pero, más allá de eso, Andrés experimentó un cambio interno. Se sentía más seguro de sí mismo, más capaz, más fuerte. Cada pequeño logro, cada pequeño paso, le recordaba que estaba construyendo algo mucho más grande que un simple sueño.
estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. Uno de los momentos más significativos de su viaje llegó cuando Javier le ofreció la oportunidad de trabajar en un proyecto real. Era una pequeña remodelación, pero para Andrés era un sueño hecho realidad. Pasó semanas trabajando en el diseño, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Cuando finalmente presentó su trabajo, recibió elogios de Javier y del cliente. Fue un momento de validación, una prueba de que todo su esfuerzo estaba dando resultados, pero Andrés sabía que este era solo el comienzo. Aunque había logrado mucho, todavía tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidado, se sentía emocionado. Sabía que cada nuevo desafío era una oportunidad para crecer, para aprender, para seguir construyendo su éxito. A medida que avanzaba en su viaje, Andrés comenzó a compartir su historia con otros. Quería inspirar a quienes, como él, sentían que sus sueños eran inalcanzables. Les decía: no importa de dónde vengas, ni cuántos recursos tengas, lo que importa es tu determinación, tu voluntad de trabajar por lo que quieres. El éxito no llega, se construye, y tú tienes el poder de construirlo ladrillo a ladrillo. El día que Andrés enfrentó su mayor desafío, comenzó como cualquier otro. Había estado trabajando en un proyecto importante, el más grande que Javier le había confiado hasta ese momento: diseñar una pequeña escuela para una comunidad rural cercana. Para Andrés, este proyecto no solo era una oportunidad profesional, sino también una forma de devolver algo a las personas que, como él, luchaban por salir adelante. Durante semanas, trabajó incansablemente, revisando cada detalle, asegurándose de que el diseño fuera funcional, económico y, sobre todo, significativo. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba bien, surgió un problema inesperado. Una de las empresas encargadas de suministrar los materiales para la construcción se retiró del proyecto, dejando a Andrés y al equipo sin los recursos necesarios para continuar. La comunidad, que había puesto todas sus esperanzas en la escuela, comenzó a preocuparse. Andrés sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. ¿Y si no puedo resolver esto? ¿Y si decepciono a todos?, pensó, mientras las dudas comenzaban a invadir su mente. Esa noche, Andrés se sentó solo en su pequeño cuarto, mirando los planos que había diseñado con tanto esfuerzo. Por un momento, pensó en rendirse. Después de todo, ¿qué podía hacer él? No tenía los contactos ni los recursos para solucionar un problema tan grande. Pero entonces, recordó todo lo que había aprendido en su viaje. Recordó las noches en las que había estudiado hasta tarde, los días en los que había trabajado sin descanso, los momentos en los que había superado obstáculos que parecían imposibles. Y, sobre todo, recordó por qué había empezado. El éxito no llega, se construye, se dijo a sí mismo. Y si he llegado hasta aquí, no voy a detenerme ahora. Con esa determinación, Andrés decidió buscar una solución. Pasó los días siguientes contactando a diferentes empresas, explicándoles la importancia del proyecto y pidiéndoles apoyo. Al principio, recibió muchas negativas, pero Andrés no se dio por vencido. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, cada esfuerzo lo acercaba un poco más a su meta. Finalmente, después de mucho insistir, logró convencer a una empresa local de donar los materiales necesarios para completar la construcción. Fue un momento de triunfo, no solo para Andrés, sino para toda la comunidad. Cuando la construcción de la escuela finalmente se completó, Andrés sintió una mezcla de emociones: orgullo, gratitud y, sobre todo, una profunda satisfacción. El día de la inauguración, mientras veía a los niños entrar por primera vez en las aulas, supo que todo el esfuerzo había valido la pena. No solo había logrado superar uno de los mayores desafíos de su vida, sino que también había demostrado que, con determinación y trabajo duro, era posible construir algo significativo. Pero el verdadero clímax de la historia de Andrés no fue la construcción de la escuela, sino el cambio interno que experimentó a lo largo de su viaje. A través de cada obstáculo, cada fracaso y cada pequeño logro, Andrés se dio cuenta de que el éxito no era solo alcanzar una meta,
sino el proceso de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Aprendió que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das, por el impacto que tienes en la vida de los demás. Ese día, mientras la comunidad celebraba la inauguración de la escuela, Javier se acercó a Andrés y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, no solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido. Este es solo el comienzo. Sé que tienes un gran futuro por delante». Esas palabras significaron mucho para Andrés, pero también le recordaron que su viaje no había terminado. Sabía que todavía había mucho por aprender, mucho por construir, pero también sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el techo de su casa, Andrés reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los momentos difíciles, las dudas, los sacrificios, pero también recordó las victorias, las lecciones y las personas que lo habían apoyado en su camino. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentirse orgulloso de sí mismo, no porque hubiera alcanzado el éxito, sino porque había aprendido a construirlo, ladrillo a ladrillo, día a día. Esa noche, mientras Andrés miraba las estrellas desde el techo de su casa, sintió una paz que nunca antes había experimentado. No era la paz de alguien que había llegado al final de su camino, sino la de alguien que había aprendido a disfrutar del viaje. Había entendido que el éxito no era un destino, ni un premio que alguien más te entregaba. El éxito era el resultado de cada decisión, de cada esfuerzo, de cada momento en el que eliges avanzar, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Andrés reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su camino. Recordó los días en los que las dudas lo paralizaban, los momentos en los que parecía que no había salida, y cómo, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Se dio cuenta de que el éxito no se trataba de no fallar, sino de levantarse después de cada caída. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a aprender. Y sobre todo, no se trataba de hacerlo solo, sino de rodearse de personas que creyeran en ti y te apoyaran en tu viaje. Al día siguiente, Andrés decidió compartir su historia con otros. Sabía que había muchas personas que, como él, tenían sueños que parecían inalcanzables. Personas que se sentían atrapadas por sus circunstancias, que pensaban que el éxito era algo reservado para otros. Quería que supieran que no estaban solas, que el cambio era posible y que no necesitaban esperar a que las cosas fueran perfectas para empezar. Todo lo que necesitaban era dar el primer paso. En una de sus primeras charlas, Andrés se paró frente a un grupo de jóvenes en su comunidad. Algunos de ellos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Andrés tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Sé lo que están pensando. Sé que algunos de ustedes creen que el éxito no es para personas como nosotros, que no tenemos los recursos, las conexiones, las oportunidades. Yo también lo creía, pero quiero que sepan algo. El éxito no llega, se construye, y no importa de dónde vengas, ni cuántos recursos tengas. Lo que importa es tu determinación, tu voluntad de trabajar por lo que quieres y tu capacidad de levantarte después de cada caída. A medida que hablaba, Andrés vio cómo las expresiones de los jóvenes comenzaban a cambiar. Algunos asintieron con la cabeza, otros comenzaron a tomar notas. Al final de la charla, un joven se acercó a él y le dijo: «Gracias por compartir tu historia. Siempre pensé que mis sueños eran imposibles, pero ahora sé que puedo empezar a construirlos paso a paso». Esas palabras llenaron a Andrés de una profunda gratitud. Sabía que, al compartir su experiencia, estaba ayudando a otros a creer en sí mismos, a tomar el control de sus vidas y a empezar a construir su propio éxito. Con el tiempo, Andrés se convirtió en un ejemplo para su comunidad, no porque fuera perfecto, ni porque hubiera alcanzado todas sus metas, sino porque había demostrado que el éxito era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar por él. Su historia inspiró a otros a perseguir sus sueños, a enfrentar sus miedos y a creer en su capacidad de cambiar sus vidas.
Pero Andrés sabía que su viaje no había terminado. Todavía tenía metas por alcanzar, sueños por realizar y lecciones por aprender. Y eso era lo que más le emocionaba, porque había aprendido que el éxito no era un destino, sino un proceso continuo. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para construir algo significativo. Hoy quiero que pienses en ti. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo, las dudas o las circunstancias te detengan? ¿Cuántas veces has pospuesto tus sueños porque pensaste que no eras lo suficientemente bueno o que no tenías lo que se necesitaba? Quiero que sepas que no estás solo. Todos hemos sentido esas dudas, todos hemos enfrentado esos miedos, pero también quiero que sepas que tienes el poder de cambiar. No necesitas esperar a que todo sea perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Todo lo que necesitas es dar el primer paso, porque la verdad es esta: el éxito no llega, se construye. Y tú tienes el poder de construirlo, ladrillo a ladrillo, día a día. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que te levantes. No importa cuán pequeño sea el paso que des, lo que importa es que sigas avanzando, porque cada pequeño esfuerzo, cada pequeño sacrificio te acerca un poco más a tus sueños. Así que, ¿qué estás esperando? El momento perfecto no llegará, pero el momento presente está aquí, ahora, esperando a que lo aproveches. Levántate. Da ese primer paso. No importa si es difícil, no importa si tienes miedo. Lo que importa es que empieces, porque cada gran logro comienza con una decisión. Y esa decisión está en tus manos. Hoy es el día. No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo. Hoy, porque el éxito no llega, se construye. Y tú tienes el poder de empezar a construirlo ahora mismo. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad?